Contacto a esta hora en vivo con Luis Gómez. Nos vamos a Portugal, vamos a conocer del ámbito internacional y lo que es política allí en el viejo continente. Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Mambí. Luis Gómez con vosotros aquí más una vez para discutir la actualidad internacional. La actualidad que tuvo como focos el tema de Israel, el tema de Ucrania. Vamos a empezar por Ucrania. Después de meses de tensas negociaciones, el Congreso y el Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, que también, además, incluyó Israel y incluyó también Taiwán. Como era de esperar, la decisión no agradó al ejecutivo de Putin, que ha manifestado públicamente la siguiente declaración: Estados Unidos va a tener una derrota igual como ha tenido en Vietnam y en Afganistán. Se quedó nervioso Vladimir Putin con esta ayuda, porque esta ayuda recentró Estados Unidos en la defensa con sus aliados, designadamente con la Unión Europea. Aparte, diversos jefes de Estado de la Unión Europea han venido a público demostrar su satisfacción por esta posición del Congreso y del Senado americano. Fue un marco importantísimo. Pero bien, ¿cuánto es la ayuda de Estados Unidos a Ucrania? Bueno, de un paquete de 95 billones de dólares, 61 billones de dólares es para ayudar militar y financieramente a Ucrania, tras un prolongado bloqueo de aproximadamente 7 meses de negociación entre los demócratas y los republicanos en la Cámara Baja del Congreso estadounidense. Los republicanos, como es sabido, una ala importante más a la derecha, dudaba mucho de esta presencia, de esta ayuda americana a Ucrania, pero impuso sus condiciones. ¿Qué condiciones ha impuesto los republicanos? Una cláusula de pago. O sea, los Estados Unidos pueden hasta 2026 decidir si van a perdonar la deuda o se van a cobrar a deuda. Como quien dice que el próximo presidente de Estados Unidos es quien tiene que decidir si vamos a perdonar la deuda a Ucrania o si vamos y cómo vamos a cobrar esa deuda a Ucrania. Pero como recién dije, es muy importante esta ayuda, porque además había ya un descontentamiento muy grande entre la población ucraniana y su opinión pública también, que se manifestaba contra los aliados. Como quien dice, no, esta gente nos dejó solos a luchar contra el poderoso ejército de Putin, de Rusia. Por eso la resistencia ucraniana necesitaba de esta ayuda, de refuerzo de sus defensas, pero también dar armas para el ataque. Además, las declaraciones de Mick Johnson fueron claras en ese sentido, que esta decisión permitía que Estados Unidos pudieran demostrar una imagen de respeto a sus compromisos internacionales. Había problemas, un constrangimiento por la falta de respuesta a un compromiso internacional entre Ucrania y los aliados en general. Con el retraso, los rusos se han ido adaptando a las nuevas armas de los aliados, porque no era suficiente incluso para frenar el avance de los rusos en territorio ucraniano. Por eso esta ayuda es sin duda un punto de inflexión en esta guerra. Y un punto de inflexión, ¿por qué? Porque permite generar una nueva condición geopolítica con Europa, junto a Europa y otros aliados. Porque Europa y esos aliados, que no Estados Unidos, eran incapaces de afrontar solos el ejército ruso. Estados Unidos tiene mucho más poder bélico, poder de defensa,
poder militar en general que Europa. Eso es sabido. Aparte, desde febrero de 2022, la fecha en que Rusia atacó el territorio de Ucrania, fue un punto de inflexión también en las políticas europeas. ¿Por qué? Porque antes de ese momento era un tema tabú discutir un ejército conjunto en Europa. No hacía sentido, la opinión pública no apoyaba esta decisión, esa posibilidad. Se decía que cada Estado miembro tiene su autonomía y debe decidir si va o no a invertir en armamento y cuánto va a invertir en su armamento, porcentaje del presupuesto de Estado. Pero esta nueva guerra ha venido a redefinir esta discusión. Ha venido a clarificar que es importante que Europa pueda tener una política común de defensa. Aparte, en el próximo mes de junio tendremos la oportunidad de aquí discutir esas elecciones. Va a haber elecciones para el Parlamento Europeo. Y uno de los principales temas que va a estar en la agenda, en el debate político, va a ser justamente el tema de la defensa europea. Saber si finalmente el ejército, Europa va a tener un ejército común, o si cada Estado miembro va a tener su propio ejército. Si va a ser obligatorio cada Estado miembro de la Unión Europea invertir un determinado porcentaje de su presupuesto en defensa o no, o se va a aportar directamente para un ejército europeo conjunto. Este es un tema fundamental, central hoy en la discusión política en la Unión Europea. Por eso mismo he dicho que esta guerra ha generado una inflexión en la geopolítica en Europa, pero también un nuevo motivo para Estados Unidos y Europa tener una posición común en materia de defensa militar. Esta situación geopolítica, con esta ayuda que Estados Unidos, que el Congreso y Senado han decidido en esta semana, fue fundamental para crear municiones, literal, y nuevas condiciones defensivas del ejército ucraniano para frenar el avance del ejército ruso, el ejército de Putin. Vamos a ver qué nos dirá los próximos días en el marco de este tema. Para terminar, hablar sobre el tema de Israel. La pasada semana, el pasado sábado, en este comentario, reflectimos un poco sobre el ataque de Israel, la respuesta, mejor diciendo, de Israel a Irán. Fue una señalización de una posición de defensa de Israel. Como quien dice, si Irán ataca a Israel, nosotros israelíes vamos a atacar. ¿Okay? Tenemos poder para llegar allá. Pero parece, bueno, también hubo aquí, esta semana fue la semana de la Pascua judía, y por eso no había mucho interés desde el punto de vista religioso de Israel hacer crecer una escalada. Pero hubo claramente aquí un pacto de frenar una escalada posible entre esos dos países. Pero sin duda hay un tema que vamos a discutir en la próxima semana con más detalle, el tema de la Franja de Gaza. Israel tiene 5 brigadas en la Franja de Gaza. Los ataques tienen sido masivos de Israel. Hay manifestaciones internacionales contra estos ataques de Israel de esta forma masiva en la Franja de Gaza. Por ejemplo, esta semana
varias universidades, varios estudiantes de varias universidades americanas salieron a la calle manifestándose contra esta ofensiva demasiado hostil de Israel en la Franja de Gaza, que está provocando miles de muertos todas las semanas. Bueno, por hoy es todo. Más una vez, un gran gusto estar con vosotros. Les deseo un excelente sábado y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Luis, siempre al tanto desde el viejo continente con las noticias que van aconteciendo en materia política.